Las elecciones del domingo pasado no solo fueron importantes para Venezuela, también marcaron un antes y un después para el chavismo, si es que todavía se puede hablar de chavismo. No es la primera vez que la oposición pierde, ni la primera vez que se habla de fraude electoral, pero esta vez el pueblo venezolano dijo ganamos y sin importar lo que diga el régimen salieron a la calle. Hoy hablaremos de las manifestaciones en Venezuela, su historia. ¿Han servido para algo? ¿Han logrado algo? Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y en boombox.com. Teresita, el chavismo, hoy encarnado en Maduro, era el dueño de la calle. Cuando a uno le hablaban de Chávez, de Maduro, de la revolución del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, uno lo relacionaba con calle, manifestaciones, masivas concentraciones. Hoy parece que es al revés, ¿cierto? Sí, pero yo empezaría entonces, Juan Roberto, por decir que es que el chavismo ya no está con Maduro, o Maduro no representa más bien ese chavismo clave que hemos visto durante décadas. ¿Por qué? Uno puede decir, bueno, se le acabó la plata, ya no hay los subsidios que habían, ya la gente no compra casa, no tiene beca, se siente que la han abandonado, los barrios más pobres nuevamente se sienten abandonados por el gobierno y esta vez dicen, eso no es Chávez, eso no es el chavismo. Yo creo que una de las representaciones más gráficas de que ese chavismo ya no es Maduro o que Maduro no es ese chavismo es la tumbada de las estatuas. Eso me pareció impresionante verlo. ¿Quién iba a creer que en la Venezuela de Chávez y Maduro, que salían a la calle a aclamarlos, que los ovacionaban, que se estaban días enteros ocupando las calles de las ciudades, especialmente Caracas, terminaron tumbando las estatuas, maldiciendo al chavismo y diciendo no queremos más a Maduro? Yo creo que eso muestra el estado de la sociedad, de la gente más pobre. Frases como titularon algunos periódicos esta semana, el barrio sube a protestar o baja a protestar en contra de Maduro. Los antiguos prochavistas están protestando y dicen esto ya no me representa, es que el pueblo tiene hambre, no tiene esperanza. Y una cosa muy importante, Maduro en cualquier situación, y lo vimos desde el golpe de Estado en el 92, tenía una oratoria que convocaba. Chávez, perdón. Tenía un carisma enorme. Desde el golpe del 92, un carisma, y sabía decir lo que el pueblo quería oír y de una manera amigable, la gente lo quería. A Maduro no. Maduro no tiene carisma. No se le da la oratoria como a Chávez. No, pues hay una distancia enorme, ¿no? Yo diría que sí, gigantesca. En esas manifestaciones del pasado, ¿qué logró en ese caso el chavismo y el régimen sacando a la gente a la calle? Lograron, por ejemplo, en el referendo del 2007 que perdió Chávez, el referendo en parte se dio por las manifestaciones de estudiantes. Las manifestaciones estudiantiles de principios del siglo XXI en Caracas y en todo Venezuela fueron importantísimas para lograr cambios dentro del chavismo, para lograr cambios en Venezuela. Fueron claves para organizar a la gente, para organizarse dentro de ese mismo movimiento y siguieron siendo muy importantes mientras vivió Chávez. Le oí a alguien a alguien en Colombia alguna vez que el peligro de esas manifestaciones es que así como te aclaman, se te pueden devolver. Y eso le pasó a Maduro. Estamos viendo. Se le devolvieron totalmente porque aprendieron a manejar la calle. Aprendieron que saliendo pueden lograr cambios. Que saliendo, si son muchos, es una fuerza grande y no los pueden acabar. Los tienen que oír. Puede que los encarcelen, como hemos visto que está pasando, que se vuelva más dura la posición del gobierno. La dictadura. Pero tienen voz, es una manera de hacerse oír cuando no tienen otros medios. Así como en el pasado, Teresita, a lo largo de los años, de estos 25 años de chavismo, la calle le sirvió a Chávez y a Maduro para consolidar su poder político y social en Venezuela. Esa misma calle hoy que está saliendo denunciando fraude en las elecciones, puede llegar a ser lo que no ha logrado la oposición, que es sacar al chavismo del poder. Las manifestaciones y la calle siempre se puede devolver. Y eso es parte de lo que está pasando en Venezuela. Y sí, pueden terminar en algo. Juan Roberto, Solidaridad en Polonia, ese gran movimiento del ese empezó como huelgas de los sindicatos muy reprimidas por el gobierno en ese momento y la Unión Soviética, que empezaron a tomarse la calle y fueron haciendo mella y abriendo un espacio. ¿Por qué protestaban en esa época?
Ellos protestaban, primero eran un sindicato, por mejores condiciones laborales y no depender tanto de la Unión Soviética para lo que era salarios y temas de vivir ellos en con mejor dignidad. ¿Y en qué terminó convertida? En un movimiento político. Al final de la Guerra Fría, en un movimiento político en una Polonia en democracia. Es decir, las marchas que terminan subiéndote se te pueden devolver, y las marchas sí pueden terminar sirviendo para algo en materia política. Claro, y no solo Polonia, Filipinas. Ferdinando Marcos, este gran dictador, hizo unas elecciones en el 1986, jurando que las ganaba, porque lo obligaron en Estados Unidos, y él juró que las ganaba porque no tenía contrincante, había matado a Aquino, y a las elecciones se presentó su viuda, una pobre señora que no tenía bases políticas, y ganó Corazón Aquino. Él no reconoció el triunfo, vinieron unas manifestaciones gigantescas que no pararon, 24 horas seguidas durante 3-4 días, al final de los cuales Marcos se fue con su señora y todos los zapatos de su señora, salió de Filipinas. ¿Cómo logra uno hacer que tanta gente salga a la calle? Es decir, ¿cómo una manifestación se vuelve una masa política y una expresión popular? Yo creo que las manifestaciones tienen corazón y hay que alimentar ese corazón. ¿Qué es lo que quieren? Y entender que la calle sale a la calle, redundante, cuando les tocan un tema de supervivencia, bien sea de hambre, de mejor vida, de un trabajo, es decir, una vida digna y supervivencia. ¿La palabra democracia sirve para algo cuando se habla de manifestación, o la manifestación la produce el reclamo, la reivindicación de necesidades básicas? Yo creo que las dos. Uno reclama por lo que uno lleva en el corazón y cree que realmente es importante, pero una manifestación también es una expresión de la libertad que uno puede tener como individuo en democracia. Porque muchos, además, Teresita, a lo largo de la historia, en este caso de Venezuela, Chávez lo hacía y era un mago para eso, en convertirlo en un tema de lucha de clases. Y él decía, es que estas manifestaciones son la genuina demostración de que el pueblo obrero está en contra de las élites. Muy familiar también por estos lados, pero eso, repito, terminó devolviéndosele al chavismo hoy, porque hoy al chavismo los que están saliendo no son precisamente las élites. No, pero es que Chávez era un genio con la oratoria. Si yo me devuelvo otra vez a los estudiantes a principios del siglo XX, él terminó cooptándolos, volviéndolos parte de su régimen. Él les hablaba, los escuchaba, pero les hablaba y los terminaba convenciendo. Era un genio para esa oratoria. Ese genio no lo tiene Maduro, que ha visto que esta gente que antes lo apoyaba se le está devolviendo y él no sabe realmente qué decirles para volverlos a cooptar. En esa galería de manifestaciones públicas, Teresita, ¿qué papel, qué lugar ocupan los cacerolazos? Los cacerolazos, si hablamos de Maduro, la primera vez que se oyeron fue cuando Enrique Capriles perdió en el 2013. Sí. Capriles llamó a los cacerolazos a decir, óiganos que ganamos, queremos un reconteo. Que Capriles decía que ganó él, entonces llamó a los cacerolazos. Maduro, anecdóticamente en ese momento dijo, si hay cacerolazos de la oposición, yo voy a llamar a un cohetazo. Cohetazo eran los fuegos artificiales para callar a los cacerolazos. Sí. Por eso el domingo en las elecciones hubo tanta pólvora. Claro. Era como una respuesta a eso. Claro. Pero los cacerolazos creo que están ensordeciendo y están silenciando a los cohetazos. ¿Es la impresión que tengo? Totalmente, es que los cacerolazos son fáciles, es la clase media, todo el mundo tiene una olla vacía en su casa, ese es el origen de los cacerolazos hace mucho tiempo en las dictaduras del Cono Sur. Mi olla está vacía, no tengo comida, entonces la hago sonar. Y ese es el origen y eso es lo que está pasando ahora. Mi olla también está vacía en Venezuela y la hago sonar. Independientemente digamos, de las mecánicas políticas, de las maniobras de una dictadura, de la presión internacional, al pueblo de Venezuela lo que uno ve es que le está quedando su orgullo representado en las calles, ¿cierto? Totalmente. Están ahí defendiendo para muchos lo indefendible, pero ahí están en la calle haciéndose oír. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en todas las plataformas de audio y también en boombox.com. Boombox.